La obra que hoy nos ocupa, Viento Austral, también es conocido el tema como el viento de la locura, por la extraordinaria fuerza que posee, capaz de llevarse todo a su paso. Es capaz de desencadenar la tierra y arrancar la vegetación del lugar. Es un viento fuerte, frío, persistente, atraviesa miles y miles de hectáreas de estepa, alcanzando velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Surge sobre todo del sudoeste y sopla sin frenos sobre la Patagonia, esa fina lengua de tierra entre dos océanos de nuestra América. En esta tercera novela de Adriana Grimaldo, el viento austral es empleado como metáfora de aquello que, según Pitágoras, podría representar a uno de los principales enemigos de la realización humana, el miedo. Jóvenes, fuera el miedo a las matemáticas, fuera el miedo a la filosofía, fuera el miedo a la trigonometría. Si ustedes están en el Politécnico es porque sí pueden con esas materias. Viento austral se basa en el pensamiento de este filósofo y matemático griego, quien al proponer la unidad al mundo de las matemáticas, la sugiere también al universo de la filosofía, la que en su raíz etimológica se describe como amor a la sabiduría. Filos, amor; sofía, sabiduría. Esa sabiduría es justamente la que tiene el poder de convertir al hombre en ser humano. A lo largo de la trama de Viento Austral se despliega ante los ojos del lector una búsqueda continua de la unidad y la congruencia por parte de los protagonistas. Solo a través de ella lograrán vencer al miedo, el cual se hace presente en forma individual y colectiva a lo largo de la narración. Acaban de pasar un juego político. ¿Ustedes creen que las gentes que iban a saltar más de 2 metros, si tienen miedo de hacerlo, lo hubieran podido hacer? Se entrenaron y lo lograron, no tuvieron miedo. Ustedes jóvenes no tienen por qué tener miedo a lo que tienen enfrente en las aulas. Para quienes hemos seguido la historia de esta saga desde su comienzo, la lectura de este libro nos llenará de inevitable nostalgia, puesto que representa la despedida final de los protagonistas que hemos visto crecer, que se vieron crecer a través de la saga, a través de la colección de los 3 libros. No obstante, esta historia también promete satisfacción al descubrir que aquellos personajes a quienes conocimos por primera vez como niños se han convertido ahora en adultos, capaces de afrontar el miedo y de vencer los desafíos inherentes a la vida adulta del ser humano. En su estilo directo y con su narración que crea un escenario en donde todo es simbólico, Adriana Grimaldo nos entrega en esta historia la conclusión de un mundo que ha crecido desde el despertar con que abandona la infancia, con que se abandona la infancia. Desde entonces hasta el encuentro descarnado del adulto joven con el mundo. Adriana Grimaldo está con ustedes, que nos comente algo más de lo que ella vivió para poder vaciar sus vivencias en esto que escribe. Adriana, bienvenida. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y igual quiero agradecer al maestro Vargas y a través de él al Politécnico por la invitación. Tal cual como decía, su feria del Politécnico se ha vuelto de las 4 más importantes del país. Entonces, pues muchas felicidades por el logro. Yo tengo un problema para comenzar. No traje el reloj y ni el se lo pone así.
En la mañana me dieron 3 minutos en la radio y me quedé con 9 y todavía podía haber seguido más. Entonces, ustedes que me la van enfrente porque de verdad no tengo idea de qué hora sean, aquí no sé quién ir, ya cuando empiecen a cabecear vamos acabando, pero ahí hagan como alguna seña porque no estoy perdida con el tiempo. Pero igual hacemos esto, les voy contando rapidísimo. Este libro es la tercera parte de una especie de saga, entonces si me permiten les cuento rapidísimo el contexto de los otros dos y luego ya el recorrido que me llevó a este, ¿vale? Bien, en el primer libro, yo comencé a escribir este libro sin saber que iban a crecer los personajes. A mí se me antojaba nada más transmitir, tal como lo dijo el maestro Vargas, cursé estudios de filosofía y lo que se me antojaba era, a ver si me voy a entender, como balanzar la filosofía, como refrescarla, como echarle un cubetazo de agua a los filósofos que en muchas ocasiones sentimos lejanísimos. Y yo tomé a los presocráticos. Entonces, cuando ustedes estudian en prepa, los estudian así: Heráclito, ¿les suena? Oye, están como intentando reconocer. Parménides, Pitágoras, y de ahí les siguieron. Yo tomo estos tres y armo con estas historias una refrescada de la filosofía. No van a leer en ningún momento ningún pensamiento textual de ellos, van a entender sus pensamientos a través de las acciones o reacciones de los personajes. Entonces, el primer punto que quería comentarles: cuando ustedes van a un restaurante y preguntan qué tiene la ensalada del día, le dicen los ingredientes y entonces saben un poco o intuyen a qué les va a salir si la piden. Lo que se me antoja es esto: contarles qué ingredientes tienen los libros y así ustedes percibirán a qué les va a saber leerlos. Entonces, por un lado, es una historia dividida en 3 partes, como la secuencia de la vida, y por el otro lado, tiene una base filosófica que se las acabo de decir, la de Heráclito, Parménides y Pitágoras. Y luego, todavía abajo de eso, el último de los ingredientes es una aplicación, por decirlo así, de ese filósofo a una etapa de la vida. Y de ahí los títulos de los libros. Entonces, les cuento, en el primer libro, que se llama Valles de Alturas, me faltó contarles un ingrediente más. El escenario en el que se recrean estas novelas es un no mundo. Es decir, no abren la página y dicen, el día 4 de agosto estaba sentado en el DF y después, no. Son escenarios que de hecho los tomé como un escenario de la naturaleza, pero que les va a sonar a ciertas etapas de la vida. Y ese es el último de los ingredientes. Entonces, en el primer libro, que se llama Valles de Alturas, les va a hacer alusión. ¿Cómo es un valle? ¿Alguien ha acampado en un valle? ¿O valle aquí quieres ver? Ok, justo es. ¿Allá les suena un valle? Pues se la pasa uno a gusto en un valle, ¿no? Se la pasa uno a gusto acampando en un valle. Hay buen clima, seguro hay un lago. El agüita llegó a alguna parte. El valle es un buen lugar para acampar. Uno no se sube a la mitad de la montaña a poner su casa de campaña, ¿no? A eso voy. Escoges esta parte donde vas a estar a gusto y ahí te quedas el par de días. Bien, esa escena, por eso el primer libro se llama Valles de Alturas, simboliza, bajo la metáfora, de la infancia. Entonces, en este primer libro son 12 personajes, que son un abanico de personalidades tan distintos uno del otro, que seguro en alguno encajamos, y los voy haciendo decidir crecer, o algunos justo no deciden crecer, porque esa es la temática en la que se mueve esta aplicación de la filosofía de Heráclito. Él era el que decía, todo cambia, hombre, nada permanece. Ahorita se acaba rápido y nos vamos a alguna otra parte. El punto de Heráclito siempre era el continuo de Venus. Entonces, si todo cambia, pues habría que decidir también cambiar. Entonces, los personajes en esta primera historia, pues se enfrentan precisamente a su proceso de cambio de niños a la siguiente etapa. ¿Ven? Entonces, esta es la historia del primer libro. La historia del segundo libro, de estos 12 personajes, saco 5 y los hago vivir de noche. Oigan, primero una disculpa porque yo sé que hay personas que han estado en presentaciones, o el señor que estuvo en la radio pues oyó esto en la mañana, entonces ya les sonará conocido, pero ni hablar, se lo tendrá que checar de nuevo.
esta segunda historia, aquí hablamos de Parménides, como el filósofo que acá era Heráclito, acá es Parménides. Bueno, fueron contemporáneos y se supone que eran como medio enemigos, por decirlo así. Porque Heráclito, aquí entre nos, se le llamaba el filósofo oscuro. Era el señor Heráclito. ¿Por qué creen que se llamaba el filósofo oscuro?